Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión mensual de hepatología, nuestra cuarta sesión mensual. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y pues hoy, como han podido ver en los anuncios, en los banners que tenemos esta sesión, tenemos unas conferencias que no se van a querer perder. Y para nuestra coordinación de esta noche, en primer lugar, quiero presentar a la doctora Graciela Castro Narro, que ella es egresada de Medicina Interna, Gastroenterología, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También tiene la formación de hepatóloga en el Hospital Clínic en Barcelona. Y además de su extenso currículum y cargos que ha tenido, actualmente es presidente de la Asociación Latinoamericana para Estudio del Hígado. Y es un gran honor que esté con nosotros. Y tenemos gracias. También gracias, doctora. Y tenemos al doctor Nicolás Joaquín Fernández Pérez. Él es especialista en gastroenterología, endoscopía digestiva y hepatología. Cuenta con un máster en hepatología de la Universidad Autónoma de Madrid y es presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato. Les agradezco mucho la coordinación, sé que será una sesión estupenda a su cargo. Han preparado los temas que se van a presentar el día de hoy de una forma espléndida y les dejo con el doctor Nicolás Fernández para la presentación de nuestros ponentes nacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Zavala. Muchísimas gracias a la AMG. Muchísimas gracias a todos ustedes que están presentes, conectados para esta sesión con el tema de hepatología. Muchísimas gracias, doctora Graciela Castro, con quien comparto y tengo un gusto enorme de poder compartir la coordinación de este módulo. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias. El gusto es mío de compartir contigo esta coordinación y de estar con todos ustedes el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión inicial. Vamos a iniciar, perdón, con nuestros ponentes nacionales y tengo el gusto y el honor de presentar a nuestra primera ponente, que es la doctora Fátima Higuera de la Tijera, quien ya todos nosotros conocemos, líder en hepatología en nuestro país. Nos va a hablar de daño hepático por alcohol y hepatitis alcohólica. Sabemos que la doctora Higuera es la jefe de servicio de gastroenterología y hepatología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Es profesora titular de pregrado y posgrado en gastroenterología en la Facultad de Medicina por la UNAM. Bien. Es profesora adjunta del curso de alta especialidad en hepatología clínica y trasplante hepático, avalado por la Facultad de Medicina de la UNAM, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 CONACYT. Doctora Higuera, es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y te escuchamos con tu excelente plática que es garantía. Bienvenida. Muchas gracias. Agradezco la invitación a participar en esta cuarta sesión de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y bueno, vamos a hablar acerca de daño hepático por alcohol y hepatitis alcohólica, que este es un tema que podrán encontrar en el libro que la asociación ha preparado
para todos ustedes. ¿Qué podemos decir del daño por alcohol? Vean ustedes que el daño por alcohol es una lesión con un espectro muy amplio, en donde sabemos que aquellos consumidores de alcohol en forma riesgosa, entre 90 y 100% pueden desarrollar grasa en el hígado. De estos, entre 10 a 35% progresarán a una forma inflamatoria con grasa, inflamación llamada esteatohepatitis. Entre 8 a 20% desarrollan cirrosis y estos tienen un riesgo de 2% de desarrollar carcinoma hepatocelular. Dentro de todo este amplio espectro de lesión que podemos encontrar, existe un subgrupo caracterizado por falla hepática aguda sobrecrónica en su forma grave, que es la hepatitis por alcohol. ¿De qué depende este desarrollo y esta progresión en el daño asociado al alcohol? Vean ustedes que existen factores genéticos, el género influye, la etnicidad, comorbilidades como la obesidad, enfermedades previas subyacentes, etcétera, que pueden influir en la progresión de esta lesión. Entrando un poco a lo que es la hepatitis asociada al alcohol, que es el término actual, como debemos llamar a esta entidad, vean ustedes que es una condición inflamatoria aguda que ocurre en pacientes que de forma sostenida tienen un consumo riesgoso elevado de alcohol y que generalmente, como veíamos previamente, suele ocurrir en aquellos que ya tienen una lesión subyacente, sea una esteatohepatitis, algún grado de fibrosis o más comúnmente una cirrosis. De hecho, suele ser una manifestación importante de debut a la descompensación, pacientes con cirrosis compensada que en esta primera manifestación se descompensan y se manifiestan con esta hepatitis asociada al alcohol. Entonces, su forma más grave y que nos preocupa por su alta mortalidad se manifiesta como falla hepática aguda sobrecrónica, rápidamente progresiva a la falla multiorgánica y con una importante mortalidad a corto plazo. Importante saber que existen diversos criterios. Es aceptable que en el medio clínico no todos los pacientes ocupen biopsia. Podemos quedar con un diagnóstico probable porque sabemos que la coagulopatía y la gravedad de estos pacientes dificulta enormemente el llevarlos a una biopsia hepática. De ahí que estos criterios en donde se define la entidad como probable son suficientes para el decidir iniciar terapia con esteroide. Vean ustedes que el dato cardinal es la aparición de ictericia en aquellos que tienen este consumo de riesgo, y cuidar la temporalidad que observamos en esta diapositiva es importante para cumplir el criterio. Las transaminasas suelen elevarse, pero es frecuente que los valores no superen las 400 unidades por litro y la relación AST-ALT de forma característica se encuentra por arriba de 1.5. Para considerar esta entidad es muy importante que la bilirrubina total esté por arriba de 3 miligramos sobre decilitro. Llamaremos posible a la hepatitis asociada al alcohol cuando tenemos posibles factores de confusión, es decir, donde no queda claro si pudiera haber alguna enfermedad autoinmune concomitante, cuando el paciente ingirió otros potenciales tóxicos, ya sea fármacos, suplementos, herbolaria, otras drogas como cocaína. En estos casos es importante considerar la biopsia para hacer un correcto diagnóstico diferencial. Dentro de los criterios histológicos, aquí les divido entre los que pueden estar presentes y tienen valor pronóstico y los que cuando llevamos a la biopsia al paciente ante una posible hepatitis asociada al alcohol son obligatorios para considerar esta entidad. La estratificación pronóstica, por supuesto que es muy importante porque aquellos con un cuadro leve, moderado, en general tienen un buen pronóstico y la piedra angular será exclusivamente la abstinencia de alcohol y el soporte nutricional, pero en los severos, que son las verdaderas fallas hepáticas agudas sobrecrónicas, debemos considerar el uso de esteroide en los no respondedores, potencialmente en trasplantes, si es que se ofrece en nuestro centro y se tiene la experiencia, ya que su mortalidad es elevada.
No voy a detenerme mucho en las características de esta diapositiva, pero aquí les pongo algunos de los más usados, modelos y scores para estimar el pronóstico. El clásico es la función discriminante de Madrey. El MELT, que ha cobrado mucho más relevancia porque se sabe que es mucho más exacto, con áreas bajo la curva mucho mejores para predecir mortalidad, el MELT y sus variantes como el MELT sodio y más recientemente el MELT 3.0, que también se ha demostrado como uno mucho más exacto y superior a la función discriminante de Madrey. El AVIC, que puede tener también utilidad, sobre todo en aquellos que ya están en tratamiento con corticosteroide, ya que las características basales con las que ingresa el paciente, de acuerdo a este score, puede indicarnos cuál será su pronóstico. Aquí mostrarles un poco de lo último que se ha estudiado en cuanto a pronóstico, en donde el MELT, pues se sabe que resulta más exacto a un punto de corte mayor o igual a 21, y hoy por hoy es el que se propone que se debe calcular en estos pacientes para poder tener una estimación mucho más exacta respecto a su pronóstico, particularmente a 28 días, que es en donde sabemos que impactan los corticosteroides. Este estudio es interesante, vean la ventana de MELT, en donde sabemos que los pacientes que mayor beneficio tienen con el uso de corticosteroides son aquellos que tienen un rango de MELT basal al ingreso entre 25 y 39. En este estudio no se lograron realmente determinar criterios de futilidad, es decir, aquellos que tienen un MELT todavía por arriba de 39, pues debe darse, si no existen contraindicaciones para el uso de corticosteroides, el beneficio de los mismos, que hoy por hoy sabemos que su ventaja es exclusivamente en impactar en la mortalidad temprana a 28 días. Y este modelo dinámico, que es muy importante porque en aquellos que han resultado candidatos al uso de corticosteroides, recuerden que es importantísimo evaluar este parámetro de cambio en la bilirrubina al día 7, en donde calcularemos este score de Lille que ustedes pueden encontrar en línea, y cuando es menor de 0.45 nos habla de una óptima respuesta al esteroide con una supervivencia muy favorable para los pacientes, no así en los que superan este punto de corte y que se catalogan como no respondedores. El grupo francés de Mathurin Philippe y sus colaboradores todavía nos dan un poco de esperanza en este otro estudio, en el cual podemos dividir a los completamente respondedores con un punto de corte de 0.16 de Lille o menor, los respondedores parciales y los nulos respondedores. Y este estudio es interesante porque se dice hoy en día que los respondedores parciales, como pueden observar en las curvas de Kaplan-Meier, pues pueden tener también una ventaja de continuar el esteroide. Realmente el estudio cardinal que ha demostrado que la única terapia a corto plazo pues son los esteroides es este, que es el estudio STOPA, en donde ustedes pueden ver que las curvas de supervivencia se comportan de forma muy similar, pero existe una tendencia hacia este impacto positivo a 28 días de los esteroides. Y realmente hoy por hoy el único tratamiento que nos queda para mejorar la supervivencia en aquellos que no respondieron, con todas las controversias que sabemos que se presentan alrededor del paciente que bebe alcohol en forma reciente, pues es el trasplante, en donde grupos como el grupo francés o grupos españoles en Barcelona han demostrado que el trasplante temprano en estos pacientes no respondedores pues salva vidas. Y perspectivas a futuro, pues es un campo todavía muy amplio para la investigación, porque tenemos que trabajar mucho en tratamientos mucho más efectivos. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Fátima, por esta excelente presentación. Y a continuación vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, conocido también por todos nosotros, es el doctor Marco Antonio Lira Pedrín. El doctor nos va a hablar sobre abordaje diagnóstico de la colestasis.
Sabemos que el doctor Marco Lira Pedrín es expresidente de nuestra asociación y él tiene un posgrado en gastroenterología y endoscopía gastrointestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene un fellowship en nutrición clínica en St. Vincent Charity Hospital en Cleveland, Ohio, y tiene un postdoctoral fellow en hepatología en la Universidad de California en San Diego, California. El doctor tiene su práctica clínica en del Prado Medical Tower en Tijuana, Baja California. Doctor Lira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo escuchamos con mucha atención. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación y el tema que me toca abordar el día de hoy es abordaje del paciente con colestasis. Sabemos que es el resultado de un deterioro de la excreción de ácidos biliares y la causa de numerosos trastornos. La mayoría de las veces la etiología se puede predecir con una buena historia clínica y examen físico y pruebas diagnósticas racionales. Puede verse un deterioro funcional de los hepatocitos, de la secreción de la bilis o obstrucción de cualquier vía excretora. En datos basados en la comunidad se sugieren que la colestasis puede afectar hasta el 10-20% de la población general. Reconociendo la enfermedad colestática está relacionada con diferentes sitios en la producción de la bilis. Es un proceso bastante complejo que involucra tanto los hepatocitos como los calogiocitos, como lo están viendo en esa diapositiva, y que existen varios transportadores de ácidos biliares que se coordinan para la formación de la bilis y además con varios receptores de la superficie celular de los colegiocitos para llevar a cabo la secreción biliar y que se pueden presentar con diferentes patologías a diferentes niveles, porque lo voy a explicar en este momento. Sabemos que la mayoría de los pacientes que nos llegan con problema de colestasis, uno de los parámetros más importantes es el incremento de la fosfatasa alcalina. Es muy importante reconocer y confirmar el origen de que si es realmente hepático, y claro que vamos a encontrar incremento de la GGPT y de las bilirrubinas totales. Como lo mencioné anteriormente, es muy importante reconocer una buena historia clínica y un examen físico, y habitualmente lo que hacemos en la práctica diaria es valorar si realmente tiene una lesión hepática por medio de la tomografía o la resonancia, y claro que si hay daño de los conductos o se encuentran dilatados, pues llegamos a otros procedimientos que voy a mencionar, como si nosotros encontramos normal la glándula hepática, solicitamos ciertos anticuerpos. Es importante reconocer que el diagnóstico diferencial de la colestasis podemos tener daño agudo, que son principalmente las hepatitis virales. No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Hepatitis por alcohol, hepatitis aguda o drogas.
También tenemos daño crónico, como vamos a mencionar posteriormente, como es la colangitis biliar primaria o la meningitis esclerosante primaria, y también las hepatitis autoinmunes o virales o cirrosis de cualquier tipo. Me alegra que pensemos igual. Sabemos que la enfermedad hepática alcohólica puede presentar también colestasis. Inicialmente puede presentarse con esteatosis hepática, potencialmente se hace más severa cuando ya el daño por alcohol y es de mal pronóstico. También se ha encontrado en un subgrupo de pacientes que tienen enfermedad de grasa no alcohólica o en la hepatitis B cuando ya tienen cirrosis hepática o después del trasplante hepático. Y en la hepatitis C, también en un subgrupo, podemos encontrar en algunos pacientes lesiones específicas de los conductos biliares, así como cuando tenemos recidiva en los pacientes trasplantados. En algunos pacientes con enfermedad granulomatosa y cada día es más común el problema de drogas inducidas por drogas, donde podemos encontrar predominio de colestasis hepatocelular e inflamación portal de las células plasmáticas. Cuando nosotros encontramos elevación de la fosfatasa alcalina, la GGPT, y nosotros ya sabemos que tenemos un antígeno negativo y anticuerpos del virus C negativo, una de las causas más comunes, haciendo una historia clínica adecuada, hay que sospechar en daño por drogas. El daño por drogas es aproximadamente en el 30% y los mecanismos son múltiples y sabemos que la presentación clínica es variable. Podemos llegar al diagnóstico, se requiere exclusión de la etiología, por lo que se debe realizar una historia clínica detallada. Sabemos que en el SIOMS nos reportan cómo debemos sabernos si hay daño hepatotóxico cuando encontramos mayor de 5, menor de 2 cuando es daño por daño canicular o tubular, o cuando tenemos colestasis mixta que está entre 2 y 5. Actualmente tenemos por medio del Instituto Nacional de Diabetes y Digestiva y de Enfermedades Renales el programa Libet Tox. Se lo recomiendo. Ahí podemos encontrar cualquier droga que van a ser de gran ayuda para nuestro diagnóstico. Entonces, a esto es muy importante hacer una historia clínica adecuada, reconocer la ingesta de las drogas, proporcionar una pista cuál es el agente que está ofendiendo y ya que puede ser de días hasta meses, dependiendo del agente. Se debe enumerar todos los medicamentos utilizados en los últimos 3 a 6 meses y también la utilidad de la biopsia. La biopsia en este estudio que se presentó recientemente, la causalidad se evaluó antes y después de la revisión por expertos. La revisión histológica hepática cambió en la puntuación de casualidad en el 68% de los pacientes y también la biopsia puede aclararnos el diagnóstico de DILI en casos colestáticos o que sean equívoco el diagnóstico. Nosotros en la práctica diaria tenemos un sinnúmero de drogas que pueden producir daño hepatocelular, como las que vemos en el lado izquierdo. Lo que vemos más frecuente en la práctica clínica es la herbolaria, la amoxicilina, el ácido clavulónico y también con daño ductular también la herbolaria que ocupa un papel muy importante y más aquí en la frontera que es de gran consumo actualmente de suplementos y que muchas veces no conocemos qué contienen esas sustancias. Y claro que también hemos de reconocer las lesiones focales de los conductos biliares dilatados y claro que debemos buscar si no hay anormalidades. Claro que si hay obstrucción, lo más recomendable es hacer una colangioresonancia magnética. Claro que si nosotros ya estamos sospechando que tenemos que hacer algo terapéutico, no podemos ir directamente a la colangiopancreatografía retrógrada para hacer nosotros un diagnóstico diferencial de lo más común que nosotros vemos es la colecolitiasis, posteriormente la neoplasias, en que puede haber otro tipo de patologías. Y claro que si nosotros no encontramos obstrucción biliar,
vamos a pedir los anticuerpos mitocondriales y los anticuerpos antinucleares. Sabemos que la colangioresonancia tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena, así como la colangiopatografía retrógrada, que muchas veces tenemos problemas con el ultrasonido, por lo que la colangioresonancia es de las más recomendadas. Es importante reconocer cuando nosotros ya tenemos colestasis crónica, ver cuáles son los hallazgos clínicos, principalmente la ictericia y el prurito, el acúmulo de lípidos que son la hipercolesterolemia y las afecciones en la piel y en algunos casos acúmulos de cobre, así como las alteraciones de las enzimas, la fosfatasa alcalina, la GGPT y la 5-nucleotidasa. Además, reconocer la deficiencia de vitaminas liposolubles, ya que se encuentra disminuido el contenido intestinal y esto nos va a ocasionar una absorción intestinal deficiente. Posteriormente, ya teniendo los anticuerpos séricos, entonces debemos de buscar qué es lo que nosotros encontramos. Si nosotros encontramos anticuerpos antimitocondriales positivos y anticuerpos antimitocondriales negativos, pues hay que sospechar en colangitis biliar primaria y considerar biopsia. Cuando nosotros encontramos anticuerpos anticondriales mitocondriales positivos y anticuerpos antinucleares negativos, aquí es muy importante realizar una biopsia hepática, ya que podemos tener una superposición combinada. Y cuando tenemos los anticuerpos negativos mitocondriales, los antinucleares, pues lo que solicitamos en un colangiograma, y claro que si es normal, debemos buscar otro tipo de patologías, y si es anormal, pues buscar colangitis esclerosante primaria, colangitis esclerosante secundaria o colangiopatía en los pacientes que tienen síndrome de insuficiencia adquirida. Y claro que si nosotros tenemos anticuerpos antimitocondriales negativos y anticuerpos antinucleares positivos, pues debemos descartar colangiopatía autoinmune y realizar una biopsia hepática. Aquí sabemos que los hallazgos de sospecha más importantes para colangitis biliar primaria, que es un tema que hablar posteriormente Alan, van a ser la elevación de la fosfatasa alcalina como sospecha y claro los anticuerpos antimitocondriales, los anticuerpos glicoproteínas 210 y 100, y claro que cuando ya nosotros encontramos alteraciones de las bilirrubinas, disminución de las plaquetas y ya encontramos un patrón, entonces lo más sospecha es que este paciente ya está en etapa muy avanzada. Entonces, los anticuerpos antimitocondriales, el diagnóstico es correcto en el 90%, aunque hay que reconocer que los anticuerpos antinucleares pueden estar presentes en el 30%, y claro que la fosfatasa alcalina, si persiste muy elevada, es un factor pronóstico de la enfermedad. Y claro, los estadios histológicos nos va a ser de gran importancia desde encontrar el infiltrado de proliferación, la destrucción de los conductos biliares, el incremento de tejido conectivo, hasta el desarrollo de la cirrosis, que es en la etapa 4. El diagnóstico de la colangitis esclerosante primaria en nosotros se basa en la clínica, en el laboratorio y en la imagenología. Aquí es importante reconocer la propuesta que hace la Asociación Europea, donde aquí, después de que nosotros hicimos un diagnóstico de que descartamos que no hay ninguna droga y encontramos una biopsia normal, hacer la colangioresonancia magnética o el ultrasonido endoscópico. Si nosotros ya encontramos la estenosis, pues ya estamos teniendo la evidencia que se trata de una colangitis esclerosante primaria. Entonces, la CEPRE, o sea, juega un papel así como de certeza alta, de valor pronóstico y prueba de posibilidad también terapéutica también, como lo estamos viendo en la parte de arriba, donde estamos viendo estenosis multifocales y encontramos aquí también una estenosis del conducto común importante. Entonces, realmente es de gran ayuda la imagenología. Y también debemos descartar otros tipos de colangitis secundaria como la piógena recurrente, la postraumática, la por síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y la que está cobrando gran importancia es la colangiopatía IgG4, porque es muy importante llegar y hacer el diagnóstico diferencial con colangitis esclerosante primaria,
ya que aquí es importante, aquí estamos viendo, a este paciente se le da tratamiento con esteroides, como es la respuesta importante en estos pacientes. Claro que aquí estamos viendo el acúmulo de células plasmáticas en los pacientes con IgG4. Entonces, el síndrome de superposición lo podemos encontrar. Si hay predominio de colestasis, hay que seguir las guías. Si es desproporcional la elevación, hay que considerar biopsia. Si los pacientes tienen criterios de colangitis esclerosante primaria y predomina la colestasis, hay que seguir las guías. Y la colangitis esclerosante primaria con hepatitis autoinmune, pues hay que darles tratamiento establecido también por las guías. Entonces también podemos tener colestasis sistémica. Entonces aquí hay varios escenarios, si es un paciente inmunocomprometido, si hay infección, o si está el paciente trasplantado, o hay una reacción de la enfermedad de injerto contra el huésped. Y claro, también si tenemos que buscar el escenario, si el paciente ha viajado, considerar otro tipo de infecciones. Nosotros en la frontera tenemos un alto frecuencia de tuberculosis y de coccidiomicosis. Hemos encontrado casos también de colestasis con estos problemas. Y también investigar la autoinmunidad y considerar también hacer todos los estudios pertinentes que ya mencioné, y también reconocer que cuando salen de cirugía, conocer la historia clínica adecuadamente, cómo fue, si este paciente se mantuvo una hipotensión, y pueden desarrollar también fenómeno de colestasis. Sabemos que hay muchas enfermedades sistémicas que pueden ser desde mediado por citocinas, por actividad granulomatosa, por ictericia obstructiva o por infiltración, por lo que es muy amplio el margen de estudio que tenemos que tener en los pacientes con colestasis. También cada día vemos más pacientes que están trasplantados y que nosotros no, muchos de los centros en donde trabajamos no tenemos programa de trasplante, pero debemos de reconocer también estos pacientes si son en etapa temprana o en etapa tardía. En etapa temprana hay que reconocer si el paciente en el transoperatorio hubo isquemia, hubo daño de hipoperfusión, si está infectado, si hubo un rechazo, alguna droga o un síndrome de pequeño para su injerto. Y claro, más tardíamente vamos a encontrar estenosis biliar intrahepática o rechazo crónico, o estenosis y trombosis de la arteria hepática, o la recurrencia de la enfermedad. También actualmente se ha demostrado también la colestasis con la genética. Se han identificado diferentes causas. Se tipiza un uso mayor de estas pruebas genéticas, y hasta la fecha pues, estamos en etapa de aprendizaje, tanto los gastroenterólogos como hepatólogos, en reconocer este tipo de patologías. Yo les recomiendo que revisen el abordaje del paciente con colestasis y síndrome ictérico, posicionamiento científico, que realizó conjuntamente la Asociación Mexicana de Patología, la de Gastroenterología y la MEC. Para su conocimiento se encuentra en la revista Mexicana de Gastroenterología, y es una buena revisión y el posicionamiento científico conjunto. Muchas gracias por su atención. Agradezco al doctor Marco Antonio Lira por esta excelente presentación, y continuando con esta sesión académica, tengo el privilegio de presentar a nuestro profesor internacional, el doctor Alan Bonder, quien es profesor asistente de medicina interna, director médico de trasplante hepático de la División de Gastroenterología y Hepatología del Beth Israel Deacon's Medical Center, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts. El doctor Bonder nos hablará acerca de colangitis biliar primaria, nuevas alternativas de tratamiento. Muchas gracias, doctor Alan Bonder, por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias, doctora Castro. Primero que nada, quisiera agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta invitación y es un placer y un gusto estar con ustedes aquí desde Boston. Como la doctora Castro lo mencionó, yo voy a hablarles de colangitis biliar primaria, nuevas alternativas de tratamiento. Ahí les presento mis declaraciones del conflicto de interés. Y vamos a empezar con el diagnóstico de colangitis biliar primaria. Como el doctor Lira nos explicó en su presentación, el diagnóstico se basa, de acuerdo a las guías de la Sociedad Americana y de la Sociedad Europea de Hígado, en estos tres aspectos. Número uno, tiene que haber evidencia de colistasis, y esto es elevación de la fosfatasa alcalina. Número dos, tiene que haber presencia de anticuerpos antimitocondriales o otros anticuerpos específicos de colangitis biliar primaria, específicamente los anticuerpos antinucleares con subdivisiones del ESP100, GP210, siempre y cuando los antimitocondriales sean negativos. Y por último, evidencias en la biopsia, evidencias histológicas en la biopsia de daño biliar, específicamente granulomas o cuestiones como colangitis linfocítica. Para el diagnóstico de colangitis biliar primaria se necesitan dos de estos tres, pero también es muy importante mandar el mensaje que la biopsia no es necesaria en el diagnóstico de colangitis biliar primaria con todas las herramientas que tenemos hoy en día. Así que, ¿cómo manejamos actualmente la colangitis biliar primaria? El tratamiento de elección o el tratamiento de primera línea sigue siendo el ácido ursodeoxicólico. Y el ácido ursodeoxicólico fue aprobado por la Asociación Americana y la Europea en 1997. Y lo más importante es la dosis. Como pueden ver, la dosis se basa en por miligramos por kilogramo de peso. Y esto es muy importante cuando vemos pacientes que no están respondiendo a tratamiento, porque muchas veces estos pacientes no están recibiendo la dosis adecuada. La pregunta siguiente es, ¿cómo es que funciona el ácido ursodeoxicólico? Y bueno, a ciencia cierta no se sabe, pero sabemos que induce coléresis, que aumenta la actividad antiapoptótica, antifibrótica, antiinflamatoria y tiene propiedades inmunomoduladoras. Ahora, ¿será que tenemos suficiente evidencia que el ácido ursodeoxicólico sirve para reducir la mortalidad? Y la respuesta, tenemos dos grandes estudios. Nosotros somos parte del Global PBC Study Group y en el 2014 hicieron un estudio en el cual cerca de 5,000 pacientes con el diagnóstico de CBP sí habían sido tratados con un ácido ursodeoxicólico y aquellos que no habían sido tratados. Y lo que se pudo ver el cociente de relación de mortalidad. Y como podemos ver, aquellos pacientes que fueron tratados con el medicamento tuvieron menor mortalidad que aquellos pacientes que no fueron tratados con el medicamento. La diferencia fue entre 80% y 60%, con una reducción relativa del más del 20%. Ahora, ¿será que hay algún problema de seguridad, algún problema de efectos adversos de esta medicina? La respuesta es no. Número uno, no hay efectos adversos severos. Algunos pacientes reportan aumento de peso, adelgazamiento del cabello, y los más comunes son los trastornos gastrointestinales leves, ya sean diarrea, náusea y vómitos, pero realmente los pacientes no tienen muchos problemas tomando esta medicina. Y por último tenemos pacientes que terminan con descompensaciones, ya sean hepáticas o renales, no importando que haya problemas de elevaciones de la creatinina y de las bilirrubinas, no hay ningún ajuste de dosis basado en estos problemas. Ahora, a lo largo de los años, ese fue el primer estudio que se publicó, pero en el 2020 se siguió por el Global PBC y lo que pudimos ver que casi 4,000 pacientes con más de 8 años de tratamiento reducieron la mortalidad al más del 54%. Así que el mensaje del ácido ursodeoxicólico es que muchas veces no funciona. Sabemos que el 60 al 70% de los pacientes funciona, pero aunque no esté funcionando, sabemos que el tomar la medicina reduce la morbilidad y la mortalidad hepática casi por un 54%. Ahora, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuáles son esos pacientes que nos preguntamos, ¿serán que necesitan un tratamiento alternativo, segunda línea o incluso algún ensayo clínico? Entonces, hoy por hoy, la definición de alguien que no está respondiendo a tratamiento es aquel paciente que tiene fosfatasa alcalina por arriba del 1.67 de los valores normales después de 12 meses de tratamiento,
y ajustándose a una dosis correcta, sabiendo siempre y cuando el paciente esté tomando la dosis entre 13 y 15 miligramos por kilogramo de peso por día. Ahora vamos a la segunda línea, a las medicinas de segunda línea. Y lo que tenemos hoy en día en los Estados Unidos es el ácido beticólico. El ácido beticólico fue aprobado por la FDA en el 2016 y es basado en 2 estudios. El primer estudio, que es el de fase 2, es el de Gideon Hirschfield de la Universidad de Toronto. Fue un estudio aleatorizado que lo que mostró es reducción significativa de la fosfatasa alcalina al año de tratamiento, lo cual nos llevó al estudio de Nevens, que es el Clinical POISE, que fue publicado en el New England Journal en el 2016, en el cual se randomizaron 216 pacientes y fueron seguidos por casi 2 meses. Y lo que se comprobó es que la utilización del ácido beticólico, más aparte el ácido ursodeoxicólico, pudieron reducir la fosfatasa alcalina de una manera significativa. Así que basado en el estudio de Nevens del 2016, la FDA lo aprobó y es actualmente el único tratamiento que tenemos en los Estados Unidos como de segunda línea. Y un poquito más, siempre se nos hace la pregunta, ¿será que hay suficiente información para constatar que esta medicina funciona para reducir la morbilidad y la mortalidad? Y la respuesta es sí. Se acaban de publicar hace un par de semanas en el cual el Global PBC pudo constatar que el uso del ácido beticólico reduce la necesidad de tener un trasplante hepático solo el estar utilizando el ácido beticólico. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de esta medicina? Y es una medicina que tiene realmente efectos adversos severos y el más común, como todo agonista de los farsenoides, tienen prurito. Y el prurito puede pasarse entre el 50% de los pacientes que toman 5 miligramos hasta el 70% de los pacientes que toman 10 miligramos. Y por último, no se debe utilizar en pacientes que tienen descompensación hepática o que sean un Child-Pugh B o C o tengan evidencia de hipertensión portal, ya que en el 2020 hubo 17 muertes en los Estados Unidos y debido a eso, la FDA hizo una alerta más masiva a todos los médicos en Estados Unidos que cualquier persona que tenga estas 2 características no se debe de administrar este medicamento. Así que nos quedamos con solo 2 medicamentos, pero este es un algoritmo que nosotros acabamos de publicar en el Turkish Journal of Gastroenterology, en donde lo que estamos viendo es cómo vamos a manejar a aquel paciente que tiene colangitis biliar primaria. Entonces, lo primero que hay que hacer es estadificar y ver cómo está su fosfatasa alcalina, qué otros factores de riesgo tiene, qué tanta fibrosis hepática tiene basado en su elastografía. Hay que iniciar el tratamiento lo más temprano posible, y como se los comenté en hace un par de diapositivas, la dosis de 13 a 15 miligramos por kilogramo de peso es sumamente importante, pero no se nos debe de olvidar manejar los síntomas, el prurito, la fatiga, el síndrome de Zika. Todas estas cosas tienen que ser tratados a la vez de cómo estamos tratando la enfermedad. Y estos pacientes tienen que ser monitorizados por el primer año entre 3 y 4 veces y estar viendo que la fosfatasa alcalina y su bilirrubina regresen a los valores normales. En el caso de que los valores regresen a lo normal después de 12 meses de tratamiento, el paciente es considerado que está en un estado de remisión y va a tener de continuar de manera indefinida el tratamiento con ácido ursodeoxicólico. Si este paciente no tiene una respuesta adecuada y no tiene cirrosis, entonces podemos empezar a explorar algunos otros medicamentos, y si el paciente ya tiene cirrosis descompensada, esos pacientes tienen que ser referidos a un centro de trasplante para ser evaluados para un trasplante hepático. Ahora, ¿cómo vamos a definir a aquellos pacientes que no tienen una definición correcta? Entonces, ha habido muchos estudios. Y lo que voy a hacer, les voy a poner con asterisco los 3 estudios más importantes que se han utilizado en los últimos meses, en los últimos años. Los criterios de Barcelona, en los cuales después de un año de tratamiento, si no hay una disminución del más del 40%, son aquellos pacientes que son considerados no respondedores. La de Toronto, que es la de 1.67 por valores arriba de lo normal. Y por último, los criterios de París número 1, que son bilirrubina por abajo de 1, fosfatasa alcalina por abajo de 3 veces de lo normal y la AST por abajo de 2 veces de lo normal. Todos los demás criterios podemos ayudarnos uno del otro. Estos son los criterios básicos que utilizamos nosotros en la consulta para denominar a un paciente que no responde a tratamiento convencional. Pero también tenemos otra manera de estratificarlos. Una vez que el paciente se presenta
nosotros podemos hacer el Globe Score y el UK-PBC Score, que nos van a dar de alguna manera la idea si estos pacientes van a requerir ser evaluados por trasplante o ser referidos a un centro de trasplante en los siguientes meses. Así que, ¿qué tenemos de terapias en investigación? Vamos a empezar hablando de los agonistas de los peroxisomas. Los agonistas de los peroxisomas, tenemos 5 medicamentos actualmente con estudios ya en fase 3 o en estudios avanzados, y todos ellos nos han dado estudios bastante positivos con casi normalización completa de las enzimas. Vamos a hablar del bezafibrato, del fenofibrato, del Delpar, del elafibranol y el saroglitazar. Entonces, el bezafibrato, el mecanismo de acción es muy importante, es el único panagonista del receptor PPAR. Y lo importante de eso es, en Estados Unidos no está disponible, pero sé que México tiene el bezafibrato de una manera bastante accesible y bastante barata. El estudio que mostró su uso positivo fue publicado por Corpech en Francia en el New England Journal of Medicine en el 2018, en el cual se randomizaron 100 pacientes a recibir 400 miligramos por día. Y en este estudio, ¿cuáles fueron los resultados? Mostraron que hasta el 31% de los pacientes que estaban utilizando el bezafibrato normalizaron de una manera completa la fosfatasa alcalina, y de otros 67% de los pacientes incluso normalizaron casi la AST y la ALT. ¿Y cuáles fueron los efectos adversos de este estudio? Fueron muy pocos, solo el 5% incrementó los valores basales de la creatinina y el 20% reportó dolores musculares o mialgias. Así que basado en este estudio, el bezafibrato en Europa es el medicamento más o menos ya casi de segunda línea, así con el ácido beticólico para tratar la colangitis biliar primaria. En Estados Unidos tenemos disponible el fenofibrato. El fenofibrato es un agonista alfa. El único estudio que tenemos disponible es una fase 2. Desafortunadamente es un estudio abierto de solo 20 personas. La dosis se escaló hasta 160 miligramos por día. Y lo que podemos ver es que los resultados nuevamente mostraron disminución de la fosfatasa alcalina después de 48 semanas de tratamiento. Generalmente, podemos decir que la fosfatasa alcalina pasó de 351 a 177 a las 48 semanas. Y las limitaciones del estudio, vuelvo a decir, es un estudio piloto abierto, no controlado, y como efectos adversos, la dispepsia fue el evento adverso más frecuente. El Seladelpar es el otro medicamento que ha tomado suma importancia en los Estados Unidos. Es un agonista delta y tiene suma importancia porque es el primer fármaco que se utiliza en los Estados Unidos que trata tal prurito así como de las enzimas hepáticas. Entonces podemos tratar tanto síntomas como el problema de la enfermedad al mismo tiempo. El estudio fue publicado, es el estudio ENHANCE, que fue publicado por el Dr. Gideon Hirschfield de Toronto. La fase 2 terminó, la fase 3 actualmente está ahorita corriendo. Y en este estudio se randomizaron 112 pacientes, hubo placebo, 5 miligramos y 10 miligramos, y el objetivo del estudio fue mostrar disminución de la fosfatasa alcalina, así como también disminución del prurito en los pacientes. Desafortunadamente, esta fase 2, en la fase 2 de esta medicina tuvo que ser detenida porque hubo biopsias hepáticas de varios pacientes que tomaron Seladelpar que parecía que tenían hepatitis autoinmune. Entonces la FDA dio la orden de parar el estudio, se revisaron las biopsias hepáticas, se vio que las biopsias fueron sobreleídas como hepatitis autoinmune y se dio la luz verde para empezar la fase 3. La fase 3 ahorita está corriendo y lo único que puedo decirles es que de la fase 3, todos los pacientes que han sido tratados, todos han normalizado sus fosfatasas alcalinas de una manera significativa. Y de los efectos adversos hay muy pocos. Los pocos efectos adversos que se han encontrado en los estudios fase 2 y de lo que tenemos fase 3 han sido elevaciones de las enzimas del hígado. Y por último, el elafibranol, que nosotros también fuimos un centro del estudio, es un agonista tanto alfa y como delta. La fase 2 fue completada. Fueron 3 brazos en el estudio, fueron el de 80 miligramos, 120 y del placebo. Y podemos ver en los resultados que la gente que recibió 80 miligramos tuvo mayor beneficio comparado con el de 120.
pudimos ver que los efectos adversos fueron mucho más frecuentes en pacientes que tomaron 120 miligramos, pero no fueron significativos. Y dentro de los efectos adversos se mostraron náuseas, diarrea, fatiga y por último dolor de cabeza. Por último tenemos el saroglitazar. El saroglitazar es la medicina más novedosa que está ahorita en un estudio en fase 2. Generalmente es un agonista alfa-gamma. El fase 2 está por completarse. El estudio o el objetivo del estudio fue la valoración de los niveles de la fosfatasa alcalina a las 16 semanas y hubo 3 dosis, o sea, 3 brazos, 2, 4 y placebo. Hubo 37 pacientes randomizados en el estudio y como pueden ver nuevamente el saroglitazar de 4 miligramos y el de 2 miligramos mostraron porcentaje de reducción de la fosfatasa alcalina significativo. Y el único efecto adverso que se presentó en estos pacientes fue elevación de las enzimas del hígado. Aparte de los agonistas de los farsenoides y de los agonistas de los peroxisomas, tenemos nuevos estudios de antifibróticos y este es un estudio de los agonistas de los factores del crecimiento de fibroblastos. Ahora, ¿por qué será que los agonistas de los factores de crecimiento de fibroblastos sirven en pacientes con colangitis biliar primaria? Porque se sabe que los efectos tienen un efecto en el metabolismo y la proliferación de los hepatocitos y aumentan la coléresis. Entonces, de alguna manera estamos aumentando el efecto que tendría el ácido diursodeoxicólico. Así que el estudio de NGM282, que es el agonista del FG19, en estudios fase 2 y fase 2B, con 2 tipos de dosis de 0.3 y 3 miligramos, mostraron reducción significativa de la fosfatasa alcalina. Y ese estudio ahorita todavía sigue. Podemos ver que las reducciones son entre 54 y de 69 unidades, sin tener ningún efecto adverso. Pero la otra cosa que se está viendo de este medicamento, se está viendo reducción en las tasas de fibrosis. Entonces, no solo funciona como reducción de los valores bioquímicos de los pacientes, sino también estamos viendo diferencias en elastografías, incluso en pacientes teniendo reducción de estadios de fibrosis en pacientes que tienen biopsias hepáticas. Y por último, vamos a hablar un poquito de los agonistas de los farsenoides. Ya hablamos que el que está aprobado, que es el ácido beticólico, pero tenemos 4 medicamentos más que han sido estudiados. Tenemos el Tropifexor, el Silofexor, EDP-305 y ASC42. Les voy a hablar de los 2 medicamentos de los peroxisomas que creo que es importante. Primero es el Tropifexor, la fase 2 está completada. El objetivo del estudio fue el cambio de la GGT al día 28. 61 pacientes, 20 de cada grupo en 30, 60 y 90 microgramos de las dosis fueron estudiadas y todos los pacientes mostraron disminución de la GGT a las 4 semanas de tratamiento. La fase 3 está por empezar, así que tendremos mucho más resultados en las siguientes semanas. Y por último, Silofexor, que es la medicina de Gilead, que es otro agonista de los farsenoides. La fase 2 terminó. Es un estudio que duró 12 semanas. Fueron 2 dosis estudiadas, 30 y 100 miligramos, un total de 71 pacientes en donde los resultados mostraron reducción mayor del 25% de la fosfatasa alcalina a la semana 12, 17% en los que tomaron 100 y 18% en los que tomaron 30. Y como todos los agonistas de los falciformes, el efecto adverso más común fue prurito. Así que en conclusiones, les puedo decir que el ácido diursodeoxicólico sigue siendo el tratamiento de primera línea. Es importante reconocer que hasta el 40% de estos pacientes no responden a primera línea y necesitan ya sea segunda línea o terapias de investigación. La necesidad de terapias adicionales se evalúa basada en la respuesta bioquímica, basado en los diferentes puntajes que ustedes puedan utilizar. Está demostrado que el ácido beticólico es eficaz en pacientes que no responden al URSO y se considera terapia de segunda línea, pero es muy importante recordar que está contraindicado en pacientes cirróticos con evidencia de hipertensión portal. Es también importante reconocer que los agonistas de los peroxisomas y de los falcisomas son consideradas medicinas que modifican la enfermedad porque potencialmente pueden mejorar la fibrosis hepática. Tenemos modificadores de la fibrosis, como les dije, como los agonistas de los fibroblastos. Y por último, algo muy importante en colangitis biliar primaria, es una enfermedad rara. No hay muchos pacientes, pero aún así necesitamos muchos ensayos clínicos con muchos pacientes para poder determinar la fisiopatología y determinar cuáles son los mejores
mecanismos u objetivos terapéuticos para darle más opciones a estos pacientes y prevenir que lleguen a trasplante hepático. Así que muchas gracias por la invitación y quedo disponible para cualquier pregunta. Pues Muchísimas gracias. Adelante, Graciela. No, muchísimas gracias. Que quedamos diciendo lo mismo los dos, Exacto. porque definitivamente tenemos que agradecer esas grandes ponencias. Sí, muchísimas gracias, Y- doctor Bonder. Es fabulosa la forma en la que nos presentó esta ponencia. Y yo creo que podríamos iniciar con algunas preguntas de nuestro auditorio, que aquí tenemos algunas. Si quieres iniciar, doctora Castro. Perfecto. Bueno, aquí tenemos una pregunta para el doctor Alan Bonder. Y lo que nos dicen es que cuál es la dosis inicial de bezafibrato recomendada en pacientes con CBP que no responden a ácido uso desoxicólico. La dosis es de 400 miligramos. Lo que tenemos, o sea, lo que estamos ahorita utilizando en ensayos clínicos en Estados Unidos, yo no sé la dosis que venga el fármaco en México, pero lo que se ha publicado tanto en Francia como en los Estados Unidos es que la dosis tiene que ser de 400 miligramos. Perfecto. Sí, en México tenemos de la presentación de 200 miligramos, pero damos 400 miligramos también. Correcto. Tenemos aquí otra pregunta. También me gustaría que esta la contestara la doctora Fátima Higuera. Fátima, nos preguntan en el chat, entonces, si tengo un paciente no respondedor a esteroides con hepatitis alcohólica, con un MEL de más de 21, ¿es viable enviarlo a trasplante aunque haya tenido reciente consumo de alcohol? Es una pregunta controversial. Sí, muy controversial. En México se tiene poca experiencia todavía en trasplante en este contexto, pero ciertamente expertos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, pues han demostrado que este punto de corte un tanto arbitrario de que el paciente debe tener 6 meses como mínimo de abstinencia no resulta el mejor predictor. Entonces, es difícil evaluar los factores que van a predecir una recaída en este tipo de pacientes en un post-trasplante porque muchos son de tipo social. Entonces, no podemos enviar a todos, por supuesto, porque depende mucho, primero, al ser falla hepática aguda sobre crónica, la experiencia que se tenga en el centro trasplantando pacientes pues con esta gravedad de enfermedad. Cuenta mucho también los criterios propios del centro y se toman o se deben tomar en cuenta en un grupo multidisciplinario otros factores. Por ejemplo, es importante dentro de los determinantes más relevantes que pueden en un momento dado predecir quiénes pueden recaer de forma más frecuente, pues es la edad. Los pacientes más jóvenes tienen mayor tendencia a recaer, los pacientes que no tienen una buena red de apoyo social y familiar, aquellos que tienen historia con el consumo de otras drogas o episodios previos de recaída y fracaso en esta estrategia de abandonar la adicción, son los
principales determinantes que pueden impactar en un mal desenlace. Entonces, son muchos factores a tomar en cuenta. Y por eso en la actualidad se dice que se deja un poco a criterio o mucho a criterio de la experiencia del centro como tal en el manejo específico de estos pacientes y que se cuente con todo este equipo multidisciplinario de abordaje desde la parte social, ¿no? Que es importante. Gracias. Muchas gracias, doctora Fátima. Y la siguiente pregunta es para el doctor Marco Antonio Lira. Y es que, ¿qué tan frecuente es la colangitis autoinmune? Y si podría reforzarle un poco los criterios diagnósticos. Sí, con mucho gusto. Es una enfermedad que habitualmente se presenta entre la quinta y sexta década de la vida. Hay estudios en Japón que se pueden presentar de 1.4 en 100,000 habitantes, aunque puede variar dependiendo de la distribución geográfica. Aquí hay que hacer un diagnóstico muy minucioso desde el punto de vista clínico. Habitualmente estos pacientes se presentan con ictericia obstructiva, pérdida de peso y a veces algunos síntomas inespecíficos, aunque también puede haber afección a otros órganos. Y aquí la radiología nos va a demostrar adelgazamiento de los conductos biliares y también la histología es importante. Podemos encontrar infiltrado de células plasmáticas y linfocitos y pues vamos a encontrar también un flebitis obliterante y también a estos hay que pedirles el marcador serológico que es el IgG4 que lo vamos a encontrar arriba, parámetros en unos laboratorios arriba de 135 miligramos por decilitro, en otros 140 miligramos por decilitro. Y aquí es importante hacer el diagnóstico porque aquí van a responder a esteroides y los cambios van a ser bastante efectivos. Perfecto, muchas gracias, doctor Lira. Para el doctor Alan Bonder, Alan, nos preguntan por aquí, dicen, ¿en qué momento iniciamos urso después del trasplante de un paciente con cirrosis por CBP? Muy buena pregunta, es inmediato, porque de hecho Aldo Montaño ha publicado que en el momento que nosotros damos urso después del trasplante, reducimos la recurrencia. Sabemos que las enfermedades autoinmunes tienen una tasa de recurrencia entre el 20 y el 30%, y si nosotros empezamos con el urso inmediatamente en el post-trasplante, reducimos eso significativamente, pero aún así vamos a suponer que este paciente llega a tener recurrencia de la CBP, podemos decir que el estar utilizando urso, como se los presenté en los estudios, va a disminuir el porcentaje o va a disminuir la morbilidad y la mortalidad en el futuro. Entonces es muy importante de tomarlo como tratamiento inmediato después de que el paciente es trasplantado. Excelente, nos queda clarísimo. Muchas gracias. Oye, Doctora Alan, Castro. una pregunta, ¿le puedo hacer una pregunta, Alan? Adelante, adelante, doctor Lira. Mencionaste lo de la astografía, ¿no? Nosotros estamos más acostumbrados a la astografía en H y en otros. ¿Difiere los puntos de corte de la colangitis biliar primaria? Pero yo creo que es importante que lo sepa el público. Sí, la respuesta es sí. Así, en las enfermedades colestásicas, así como lo que presentó el doctor Lira, específicamente la colangitis esclerosante y la colangitis biliar primaria, los cortes de cirrosis son diferentes. Por ejemplo, los kilopascales para diagnosticar cirrosis en un paciente con hepatitis C, hepatitis B, alcohol o hígado graso, generalmente es entre 12.6 y 13.2, pero en el caso de las enfermedades colestásicas sube hasta 17. Y me van a decir, ¿por qué? Bueno, Corpechot de Francia hizo todos estos estudios y vio que el valor predictivo positivo después de 17 mostraba cirrosis. Entonces, a partir de esos dos estudios, nosotros utilizamos ese corte. Y eso es muy importante. Pero algo más importante antes de saber qué es cirrosis, nosotros sabemos que en pacientes que tienen colangitis biliar primaria, una elastografía mayor de 10 da un mal pronóstico en un encuentro inicial, porque sabemos que si esos pacientes no van a empezar a disminuir la fosfatasa alcalina o su elastografía no va para abajo, posiblemente esos pacientes en 6 meses a 5 años van a ser referidos a un trasplante hepático. Perfecto, muchas gracias. Doctora Castro,
Excelente, pues excelentes preguntas y además se envían por acá saludos y felicitan a todos los ponentes por sus charlas. Y bueno, pues a continuación tengo el gran honor de presentar a nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, el doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furusho, quien es médico especialista en medicina interna, gastroenterología, endoscopía gastrointestinal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, tiene un postdoctorado y fellow en enfermedad inflamatoria intestinal en el Massachusetts General Hospital y la Universidad de Harvard en Boston. Es fundador y director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, también en el instituto, y profesor titular del curso de alta especialidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Asimismo, es investigador nacional nivel 3 y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias al doctor Kazuo por todo su trabajo y le cedo la palabra. Muy buenas noches a todos. La verdad es que quiero felicitar a los coordinadores de esta excelente sesión mensual enfocada a hepatología, a la doctora Castro y al doctor Nicolás Fernández, y obviamente también a nuestros profesores, a la doctora Fátima Higuera, al doctor Marco Antonio Lira y a nuestro profesor internacional, doctor Alan Boulder, quienes, bueno, nos dieron pues unas pláticas magistrales acerca de los temas que escribieron en la Clínica Mexicana enfocada a hepatología clínica. Además, quiero agradecer a la audiencia por haberse conectado y a todos y todas las preguntas que han realizado han sido muy interesantes. Y bueno, me gustaría comentar que esta es nuestra cuarta sesión mensual y tengo pues el enorme placer eh, que, de que se va a presentar nuestra cuarta clínica mexicana de gastroenterología enfocada a patología clínica, en donde, bueno, nuestros editores huéspedes, la doctora Graciela Castro, la doctora Fátima Higuera y el doctor Marco Antonio Lira, pues han contribuido de manera importante en el desarrollo de esta obra y que, bueno, espero que les sea de mucha utilidad. Es muy importante comentarle a nuestra audiencia que todas las clínicas mexicanas de gastroenterología serán liberadas en nuestra página de la asociación en el mes de octubre. Y esto es porque algunas de las clínicas están patrocinadas por la industria farmacéutica, quienes van a distribuir de manera inicial estos volúmenes de manera personal a cada uno de los médicos. Sin más preámbulo, quiero ceder la palabra a uno de los editores de esta clínica y que obviamente es la doctora Graciela Castro, que bueno, ya ustedes acaban de ver, ella es médico internista, gastroenterólogo, endoscopista, hepatóloga y también experta en trasplante hepático, jefa de patología y trasplante del Hospital Médica Sur y médico adscrito en el Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También actualmente es presidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, expresidenta de la Asociación Mexicana de Patología, académica de la Academia Nacional de Cirugía y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Adelante, Graciela, para que nos presentes de favor la clínica enfocada en patología clínica. Muchas gracias a todos y que pasen buena noche. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Kazuo por esta presentación y pues estoy muy contenta
de poder presentarles a ustedes esta clínica que forma parte de una de las 11 clínicas que tenemos de gastroenterología. Y pues esta clínica es la de hepatología que aquí tenemos. Dentro de las clínicas mexicanas de gastroenterología tenemos la presentación de la clínica de hepatología. Aquí podemos ver la portada de este libro que estoy muy feliz de presentar, en donde el doctor Jesús Kazuo Yamamoto es el editor principal. Como editores huéspedes, una servidora, la doctora María Fátima Higuera de la Tijera y el doctor Marco Antonio Lira Pedrín. Esta novedosa obra forma parte del compromiso de trabajo de 37 profesores nacionales, 9 profesores internacionales, principalmente de Estados Unidos y de América Latina. Son profesores expertos que nos ponen al tanto en 32 capítulos de nuevos conceptos, nuevas herramientas diagnósticas no invasivas que tenemos actualmente a la vanguardia, así como el gold estándar que sigue siendo la biopsia hepática, principalmente cuando tenemos problemas diagnósticos. De manera sobresaliente se vierte el conocimiento en los principales temas de la hepatología, como lo son las hepatitis virales, el hígado graso, las complicaciones de la cirrosis, enfermedades autoinmunes y los tratamientos más actuales. Felicito y agradezco al doctor Kazuo Yamamoto por esta brillante iniciativa y a los editores huéspedes como la doctora Fátima Higuera de la Tijera y el doctor Marco Antonio Lira Pedrín, y a cada uno de los colaboradores por su tiempo y por compartir su conocimiento en estos espectaculares capítulos. Gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por contribuir al mayor conocimiento de las enfermedades hepáticas y por lo tanto a mejorar la atención de nuestros pacientes en la práctica clínica diaria. Les agradezco mucho su atención y el tiempo a todos ustedes para presentar esta clínica de hepatología. Muchas gracias. Inicialmente a nuestros coordinadores, una excelente presentaciones que tuvimos el día de hoy, una excelente coordinación de este evento. Gracias también a nuestros ponentes. Fueron pláticas que todos disfrutamos y las charlas que escuchamos esta noche con temas de actualidad. Y bueno, no me queda más que invitarlos a nuestra próxima sesión. Si por ahí tienen el banner, les agradezco si lo comparten, que tendremos en el mes de mayo, el cual es de microbiota y que estará coordinado por el doctor Miguel Ángel Valdovinos. Por aquí tenemos la presentación. Muchas gracias. Microbioma y microbioma terapia en gastroenterología. Se llevará a cabo el 23 de mayo, para que lo vayan anotando en sus agendas. Y como coordinador les comentaba el doctor Miguel Ángel Valdovinos. Y también tenemos al presidente de la Sociedad de Gastroenterología de Puebla, doctor Eduardo Jaime Ruiz Ballesteros, y con el doctor Ramón Carmona también para darnos una ponencia acerca de este tema. Les agradezco su atención, muchas gracias por haberse conectado y nos vemos en el mes de mayo. Hasta luego.